Uy, el libro, el libro. ¿Perdón? Buenas tardes, queridos seguidores y amantes de la lectura. Buenas tardes, queridos seguidores y amantes de la lectura. Soy John Jader Acosta, mediador de Tambo de Lectura del Hospital San Francisco de IES. Hoy continuamos con nuestro programa de entrevista Jueves de Libros, que realizamos con el propósito de acercar la lectura a la comunidad desde distintas perspectivas. Hoy, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación, como parte de la política educativa Juntos Leemos, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Cámara Ecuatoriana del Libro, en el marco de las acciones del Plan Nacional de Lectura, tenemos el honor de contar con la presencia de Isa Watanabe, ilustradora peruana. Estudió en su ciudad natal, Lima, y luego cursó Bellas Artes e Ilustración en España. Ha dirigido y desarrollado diversos talleres para promover la integración social a través del arte, obteniendo en el 2012 el premio Obra Social La Caixa Forum. Ha publicado varias obras ilustradas, dentro de las que se destaca Más te vale mastodonte, que fue ganadora del 17º concurso a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económico de México. Con la editorial Libro del Zorro Rojo publicó en 2019 Migrantes, que se ha hecho acreedor del Premio Libretter 2020 de álbum ilustrado y el Prix Social 2021 en la categoría ficción. Bienvenida, Isa, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Jader, ¿qué tal? Bueno, encantada. Gracias a todos los que están viéndonos ahorita. Y nada, voy a ver si hablo un poquito del trabajo que hago, del libro Migrantes en especial. Y creo que habíamos pensado en iniciar mostrando algunas imágenes del libro, ¿te parece? ¿O Claro, sí, sí? sí, sería claro para que nuestro público pueda ir conociendo también tu obra. Sí, bueno, lo que voy a enseñar es eso, son algunas ilustraciones que pertenecen al libro Migrantes, que es el que has presentado un poquito ahora, y luego creo que pasaré las imágenes para luego poder hablar a partir de ellas, si les parece. Entonces, comparto pantalla. A ver, Por favor. ¿sí? Compartir. Ahora voy a... esto de aquí, ¿no? Acá. Vale. Entonces, he seleccionado algunas de las ilustraciones del libro. No sé si la están viendo a pantalla completa ahora. Sí, la estoy viendo, Isa. Las voy a pasar primero un poco así en silencio y luego hablamos del libro, si les parece, solamente para que sepan un poco a qué nos referimos cuando hablemos de las ilustraciones.
Dejo de compartir pantalla ahora. Muchas gracias, Isa, por compartirnos estas bellas ilustraciones. Y bueno, antes de entrar de lleno a conversar sobre tu obra, y yo creo que esta obra también tienes un antes, y cuando hablo de un antes es, bueno, todo tu experiencia y antes de ser ilustradora, porque tu relación con la literatura no ha estado determinada únicamente por tu trabajo en el ámbito de la ilustración, sino que también has tenido la experiencia de haber estudiado letras, ¿no? Y bueno, haber estudiado letras, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, es todo esto todo un universo para que hayas dedicado a hacer libros infantiles, ¿no? Pero ¿cómo la lectura, cómo la literatura comienza a convertirse en algo tan importante para ti? Pero bueno, creo que en parte es gracias a mi familia. ¿Sí? Mi padre era escritor, era un poeta bastante reconocido aquí, y, y bueno, él siempre nos leía mucha poesía, tenía muchos libros de poesía, y bueno, mi mamá también era una gran lectora, entonces desde chica siempre viví un poco con esta biblioteca grande, ¿no? De diferentes tipos de libros. Eh, y además, claro, es raro pensarlo ahora, pero en esa época, que yo ya estoy un poco mayor, no había, no había ni internet, no había, ¿no?, computadoras, celulares. eh, entonces la lectura, digamos, abarcaba toda esta necesidad que ahora está un poquito más dispersa en redes y en todas estas otras, otras herramientas que tienen los chicos ahora, pero eso, abarcaba esta necesidad de fantasear, de crear cosas, ¿no? El juego, la literatura, el arte, eso. Sí. Y bueno, y por eso un poco siempre estuve interesada en eso. Además, en mi colegio también me enseñaron, o sea, tenía un colegio en que le daban mucha importancia a la literatura. El director que fundó el colegio era un filósofo este, bastante inusual, y le dio un valor muy grande a la cultura. Y entonces nos dejaba leer desde chicos libros, no sé, leímos, además de todos los clásicos, ¿no?, libros que él seleccionaba como muy pertinentes. Entonces nos hizo enamorarnos también un poco de la literatura. Entonces nada, terminé el colegio. Esto siempre fue acompañado con el dibujo también, o sea, en paralelo siempre me gustó dibujar. Entonces llegó un momento en que tenía un poco que decidir cuál de las dos, que era las dos me llamaban muchísimo. Y lo que hice fue pasar por letras, pensando un poco en que después iba a hacer arte. O sea, fue acá hay una parte de estudios generales que tú puedes elegir entre letras y artes. Entonces yo elegí letras para tener esa base que me interesaba mucho, ¿no?, de literatura, filosofía, humanidades en general también. Eso. Bien, bien, Lisa. Bueno, ahora sí hablemos de migrantes. Que, bueno, el migrante, acabamos de ver las imágenes, que, bueno, yo también lo tengo por acá, así que lo estuve observando todos estos días. Y bueno, son imágenes que, pero son como, ¿sabes? Imágenes un poco oscuras, con una visión sobre la vida un poco desesperanzada, que cuenta una tragedia, digamos milenaria, ¿no? Sobre la migración, ¿no? Y tú construyes a partir de esta historia, este grupo de animales que migran en busca de mejores oportunidades, ¿no? Tratando de sobresalir de esta situación, pero que está siendo acompañada esta travesía, digamos, viviendo de manera constante con la muerte, ¿no? ¿Cómo se concibe la creación de este libro álbum, digamos, en esta obra tuya? A ver, una de las cosas que cuento un poco es que
justamente no hubo una concepto, o sea, no hubo una intención de hacer un libro sobre inmigración. Entonces no fue concebido como un proyecto de libro, sino que respondió más a una necesidad en ese momento de expresar algo que estaba mirando. Estaba mirando unas imágenes que, digamos, detonaron esta necesidad de dibujar algo respecto a esas imágenes, ¿no? Puedo pasar vuelvo a compartir pantalla y paso un Dale. ratito algunas de estas imágenes de este proceso para que se entienda un poco mejor. Y así lo voy contando. Creo que esto se hace así. Este es un poco fuerte, esta primera. Cuento un poco que esto empezó cuando vi estas imágenes que pertenecen a una serie de fotografías de un fotógrafo que se llama Magnus Wenman, que fotografió niños que estaban en un centro de refugiados sirios, y lo que conmueve y llama muchísimo la atención en estas imágenes es la mirada de los niños, ¿no? Ese primer plano que te dice tanto de lo que están sintiendo en ese momento, ¿no? A mí esto me hizo dibujar este dibujo en una libretita pequeña, solo como respuesta a lo que estaba sintiendo en ese momento frente a estas imágenes, pero que respondía también a algo que me sucedió hace muchísimos años, que tuvo que ver con una experiencia de convivencia con alguien que acababa de venir de Mali en un viaje migratorio así, muy complejo. Y yo viví en esa época en Mallorca y él llegaba en pateras a las costas mediterráneas, coincidiendo con una crisis en España que se llamó la crisis de los cayucos. Y bueno, digamos, así viví un poco de cerca, ¿no? esta situación. Y entonces muchos años después veo estas imágenes y bueno, algo como que todo está bastante conectado, ¿no? Entonces hice ese primer dibujo que mostré, y al hacerlo, un personaje que es este personaje chiquito, que es como un ratoncito, que está cansado, eh, me conmovió mucho y hice el siguiente dibujo, que era prácticamente solo para hacer que descansara este personaje y los demás, ¿no? Para que aliviaran un poco esa sensación de cansancio probablemente que tenían en este dibujo inicial. Hasta ahí solo era eso, no, la idea de hacer un libro vino muchísimo después. Y creo que lo que sucede un poco con los que, no sé, dibujamos, o los que escriben, o los que hacen arte, teatro, es que necesitamos estas cosas un poco para a veces procesar o transformar eh, experiencias o situaciones muy duras, ¿no? Que a veces no tenemos la capacidad no sé, de procesar así. Entonces, el dibujo me sirvió un poco para eso. Era una forma de llegar a ese lugar del bosque, muy metafóricamente, y poder llegar a esos niños de alguna forma. Eh, Eso creo que fue. Y luego, bueno, les puse color, todo esto con lápices de color. Es la misma ilustración
que mostré al principio, ahora están descansando también con lápices de color. Me interesaba muchísimo el detalle, que tuvieran eh, muy definidas las características cada uno, que la individualidad, ¿no? Que es casi lo primero que pierde el migrante, ¿no? Eh, y bueno, hice muchísimos de estos dibujos que, como ven, son muy distintos al resultado final, ¿no? Estos son más, quizás más infantiles, un poco más luminosos, y luego a partir de acá recién empiezo a ver que estaba un poco sin querer narrando la historia de estos personajes, ¿no? Porque luego, después de ese, que descansan, hice el siguiente y el siguiente y el siguiente, y fui investigando y metiéndome más en el tema, porque es un tema tan delicado que uno no puede aproximarse solamente de forma intuitiva, como lo hice yo, ¿no? Hay una responsabilidad muy grande si tocas un tema así, y si lo tocas sobre todo así para niños. Y aún más si lo tocas desde el lugar de privilegio del que estoy yo, ¿no? Es como, te cuestionas muchas cosas. Primero te cuestionas si tienes el derecho a, a hacer un libro sobre migración forzada, ¿no? Como que tú, ¿por qué? ¿A qué viene? ¿De qué vas a contar? ¿No? Pero como surge desde ese lado que comento, que es como muy eh, emocional, no, o sea, no pensado casi, eh, entonces sentí que era muy honesto en ese momento, ¿no? Y bueno, eso. Luego empecé a trabajarlo, y al investigar y al aproximarte más con ese cuidado, pues empiezas a revisar cosas, a leer, a ver testimonios, a ver fotografías, documentales, y te das cuenta que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Y entonces comenzó el fondo a volverse más oscuro. Y esas ilustraciones eh, más luminosas ya no reflejaban precisamente lo que quería ya contar, ¿no? Decir. Entonces se oscureció un poco todo. Sí. Sí, bien, digamos que yo veo que en tu obra la infancia tiene una suma importancia, ¿no? Y bueno, te conocen también en el mundo de la literatura infantil con Más te vale Mastodonte, ¿no? Que está hecha para niños y para niñas, ¿no? Ujú. Y mi curiosidad es por qué te empieza a llamar la atención justamente esta etapa de la vida, como pensando como tu trabajo de ilustradora. Creo que empieza eh, casi de forma natural, porque mi madre era ilustradora para niños, hacía ilustración infantil, y yo la veía trabajar y hacía unos dibujos como muy tiernos, muy sensibles, con gracia, con mucho detalle, y a mí me fascinaban estos dibujos, ¿no? Y la veía siempre dibujar. Y entonces, cuando yo dibujaba a su lado, dibujaba un poco con estos referentes, o sea, yo no tenía que, digamos, incluso a medida que fui creciendo, no tenía que mirar un pato o un caballo para, para tratar de representar ese caballo. Yo representaba un poco el mismo caballo que hacía mi mamá, o sea, dibujaba muy parecido, ¿no? Ya estaba como dada esa parte. Pero luego, creo que tiene, no sé, bueno, en realidad toda la vida es como me ha gustado mucho más interactuar con los niños. Entonces he dado talleres, he sido profesora de niños,
me encanta estar entre niños, más que con adultos probablemente. Y tuve una hija, entonces se fueron sumando cosas y era naturalmente me salía a contar a los niños, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con que me interesa esa parte de juego que aún no ha sido como coartada, que pasa muchas veces cuando uno empieza a crecer y probablemente a veces con, no sé, es como que queda esta cosa más creativa, sin tanto miedo al error, ¿no? Con respuestas divergentes, no sé, eso me encanta. Y he aprendido mucho de ellos, porque he dado muchas clases y muchos talleres, entonces era como, no sé, como, me gusta más comunicarme eh, con los niños. Sí. Sí, porque justo viendo tu obra de Migrantes, ¿no? Pues ahora que nos mencionas que partes de este material de fotografía de los niños y también los niños están en esta historia, ¿no? Y además que los niños son animales. Y esa es una pregunta que tenía así, ¿por qué los migrantes son animales? Porque creo que eh, hace que sea, o sea, me permite ficcionar un tema que es muy duro. Y al poner animales, se hace más, es más fácil aproximarte a un tema así, eh, que si fuera con personajes, no sé, como dibujos más humanos, ¿no? Eh, y además me permitía también universalizar el tema. Si ponía seres humanos con ciertas características, probablemente los ubicábamos en un pueblo, en un país, ¿no? En una región. Eh, Esto te permite eso, que se universalice, que puede ser algo que está pasando en cualquier sitio, como es la migración en realidad, ¿no? Que la ves en África, la ves en Venezuela, de México a Estados Unidos. O sea, es un tema, como dijiste al principio, es universal, ¿no? Y creo que eso es lo que permitían los personajes como animales. Y además animales de diferentes especies, no son una sola familia de leones, o, ¿no? Sino que hay convivencia de animales que además en la realidad, digamos, serían unos depredados por los otros. Pero Ujú. en el libro no, es un poco, creo que las formas de esperanza que yo trataba de conseguir en el libro, o sea, a pesar de lo duro y terrible que se muestra también, porque es un libro que también muestra la pérdida, la muerte, la tristeza, no es un libro eh, alegre, suavizado, pero sí ficcionado. Y eso, creo. Tú no mencionaste que, bueno, la otra vez que nos presentaron para esta entrevista, tú nos mencionaste que estuviste presentando el libro en varias ciudades de España con distintos públicos, ¿no? En este caso también de niños y niñas. ¿Cuál crees tú que ha sido como esa experiencia de los niños con tu obra? Si nos podías compartir esa experiencia. Sí, bueno, yo terminé de hacer el libro aquí en Perú, ahora estoy en Perú, y cuando terminé de hacer el libro lo envié a España porque la editorial era española, y entonces ahí yo ya sabía que después entraría en imprenta en algún momento, saldría, y yo sabía que tenía que viajar a fin de año a presentarlo allá. Y claro, hasta que viajé a fin de año yo no tuve
eh, desde el momento en que terminé pasaron meses hasta ese viaje y ese primer reencuentro con el libro ya como objeto terminado, ¿no? Y, el poder ver recién cómo respondían los niños de muchos, lo que hicieron, digamos, los del Zorro Rojo fue generar presentaciones y talleres en lugares muy distintos, no solamente en ciudades diferentes, sino también en colegios de situaciones económicas distintas, eh, en un centro también de acogida, con adultos, con niños más pequeñitos, en bibliotecas, ¿no? Es como que hubo mucha variedad. Y, y lo increíble que comentaba el otro día también, era lo primero es cómo en todos los casos, en todos, es un punto de partida para hablar de este tema que genera muchísima curiosidad y muchísimas preguntas. Entonces, como además es un libro sin perdón, sin texto, es solo imágenes, los niños se quedan mirando estas imágenes y uno a veces, o sea, lo hacía yo, pero he recibido también por correo gente que es mediadora de lecturas, que me cuentan cosas, o profesores que han trabajado con el libro, que lo bonito es ir preguntando por cada página sin contar casi, ¿no? O sea, las respuestas las dan ellos. Y eso es increíble. O sea, el ver el nivel de reflexión, cómo se va volviendo cada vez más complejo. Que además tú preguntas con la primera imagen y dices, ¿de qué pueden? O sea, primero, claro, ¿qué está pasando? ¿No? Eh, ¿Están tristes o están alegres? Están tristes. ¿Por qué pueden estar tristes? ¿De dónde se están yendo? ¿Están llevando cosas? ¿Qué pueden estar llevando? Entonces genera mucho diálogo y claro, la respuesta de uno alimenta la pregunta del otro y complejiza la respuesta del otro y entonces se van entre ellos también como relatando la historia, ¿no? Y al ser esto un álbum silencioso, lo que genera, en general los libros creo que los álbumes silenciosos tienen de particular que uno, o sea, te piden un mayor nivel de contemplación, porque eh, tienes que eh, casi tú completar eso que no está, que es el texto. Entonces, es el lector que a través de mirar las imágenes empieza a contarse un poco el relato y a tratar de poner esas palabras. Eh, o sea, o a nivel abstracto o literalmente, porque en algunos colegios lo que hacían era escribir, cada niño escribía el texto que, por ejemplo, le parecía que pertenecía al libro, ¿no? Se hacen como muchos trabajos a partir de ahí. Y eso, incluso han llegado a hacer obras de teatro, o sea, cosas que, claro, que te dicen un poco que ha habido un tiempo en que han tenido que estar como reflexionando sobre lo que es eh, ser migrante, lo que es ser migrante forzado, porque y primero, claro, uno cuando hablas un poco del libro, habla sobre la migración y habla sobre este tipo especialmente, ¿no? Que es la migración forzada. Eh, y, y bueno, también los que han migrado eh, pueden quizás a veces es un poco, puede ser un poco, no sé, puede generar incluso rechazo porque cuesta y avergüenza. Y
Esto justo me contaron hace poco, ¿no? Que había habido unas experiencias así en que ayudaba también a romper ciertos silencios de procesos migratorios, pero bueno, que es de un lado y del otro. Y eso, y es bonito porque además al pensar en lo que pueden estar pasando esos personajes, están pensando en un otro, ¿no? Se están encontrando con ese otro, están poniéndose un poco en el lugar del otro. Hay una empatía bonita cuando ven el libro, eso es como muy, no sé, es una devolución increíble. Sí. ¿Y sabes qué Observando, hace también? dime. Que eso, sin que uno lo haya previsto, eh, lo termina volviendo muy político también. Tiene esa dimensión política de eso, de hablar de ciertos temas, de poner la pregunta eh, sobre la mesa con niños, ¿no? Tiene esa parte. Sí. Sí, bueno, yo creo que este libro abre muchas preguntas, ¿no? Digamos, como mediador, creo que es un libro muy interesante para compartirlo no solamente con los niños, sino para diferentes edades, ¿no? Y sería interesante escuchar sus reflexiones, ¿no? Viendo el libro también me llama mucho la atención, porque también el libro tiene un gran contenido muy simbólico, y es la figura de la muerte, ¿no? Y además que está acompañada con una especie de ave que no logro ubicarla, tiene como una especie de, no sé, como egipcia, bueno, pero es muy interesante ver este personaje que además tiene rasgos femeninos, bueno, desde mi lectura, ¿no? Pero es como una mujer esqueleto, pero bueno, puede también simbolizar muchas cosas la muerte, ¿no? Y esta muerte que está en el transcurso de esa travesía de estos migrantes, que no establece una relación como de conflicto con los personajes, ¿no? Además porque siento que es como una muerte muy condescendiente, con rasgos muy compasivos, ¿no? ¿Sabes? En esta página donde ve la maleta, la acerca a los animales, hay otro momento donde está la muerte sosteniendo a un conejo que está muerto por el naufragio, ¿no? Con una pena. Entonces, no sé, me deja muchos interrogantes esta muerte que a pesar de que está acompañándolos, pues no hay un conflicto con los personajes, ¿no? O sea, a pesar de que todo lo que toca muere, eh, continúan los personajes, ¿no? ¿Cómo se construye este personaje de la muerte en tu obra? Bueno, y finalmente, ¿cuál es la visión de la muerte que recurren migrantes, no? Mm. A ver, lo que pasa es que eh, comienza, digamos, el libro, para ya no compartir pantalla, no sé si se llega a ver bien, pero comienza con esta, ¿se llega a ver bien? No sé. Sí. Uh-huh. Okay. A ver, la voy a mostrar también por aquí yo. Por aquí estamos, acá, ajá. Uh-huh. Eso. Ahí está. Y luego continúa ella que se baja de este pájaro azul, que es un ibis, más o menos, un ibis medio inventado. Y luego ve a los personajes, ¿no? La última parte de los personajes. Esta es un poco la que quiero que se vea, porque es donde aparecen los personajes como caminantes, ¿no? Es, y lo que no sabemos es de qué cosa están huyendo, ¿no? Y es una de las primeras preguntas que cuando muestro este libro a los niños les hago, ¿no? Entonces, ¿de qué creen que están escapando? Y
Y claro, dependiendo de las edades te dicen una cosa o la otra, ¿no? Pero al final, claro, de nosotros como desde aquí lo vemos, escapan de la muerte, ¿no? O sea, de morir de hambre o morir en una guerra o de una catástrofe natural, es una necesidad de sobrevivir, ¿no? O de mejorar la calidad de vida. Es lo que significaría, digamos, un tipo de muerte también. Pero justamente eso de que huyen, que podría ser esta muerte que vemos nosotros, no está representada en ese personaje. Ese personaje no es esta muerte de la que están escapando, ¿no? Es un personaje que justamente es eh, casi tan frágil como ellos. Si la ves, es una muerte, eh, eso, frágil, casi simpática, que en vez no los asusta, sino que los acompaña. Es porque al final es un camino con la presencia constante de la muerte, ¿no es cierto? La muerte como varias cosas, como posibilidad inminente, ¿no? Por las dificultades del camino, y muerte como aquello que están dejando también, ¿no? Todo lo que se deja. Eh, Muerte como recuerdos que acompañan, pero bueno, entonces está siempre ahí como una compañera de viaje. Y, y claro, desde un lugar más amplio quizás, también es esta alegoría del viaje que emprendemos todos como seres humanos, en donde la presencia de la muerte es constante también, ¿no? Y que, no sé, nosotros un poco en la pensamiento más occidental, solemos tratar de esconderla, evitarla, le tememos, ¿no? Hay otros pensamientos que son más integradores, con esa aceptación de esta muerte como más como una compañera, casi. Eh, Creo que es un poco por ahí. Igual en las últimas escenas ya la muerte se queda acompañando al personaje que naufragan. Sí, pero creo que es eso. Sí. Además, también, bueno, es evidente, ¿no? Que, que existe como una, no sé, es como una temporalidad. Digo yo porque, claro, en toda la historia, digamos, el paisaje, pues, digamos, sí, el paisaje es oscuro, o sea, no se sabe si solo está ocurriendo de noche, si es de Ujú, día, entonces, ¿cuál es como esa intención espacial con los personajes? Porque, ujú. claro, en algunos momentos tú abres, hay unos árboles, bueno, está también el mar, pero, ¿sabes? No lo lograría ubicar. Yo pensaría cuando lo vi, que todo ocurrió de noche, ¿no? Pero también hay un momento donde hay flores, donde hay montañas, donde hay árboles, pero esa oscuridad así profunda me dejó como muy inquieto. Entonces no sé si tenía Ujú. una intencionalidad esta espacialidad. Sí, creo que en todo momento, en realidad, de lo que habla un poco el fondo, eh, es de esta como, o sea, digamos, el foco está en los personajes, ¿no? En el detalle de los personajes, en el color que tienen, los trajes que llevan, en las expresiones, en lo que está sucediendo entre ellos. Y los fondos son casi neutrales, son oscuros. Y en algunos se distingue un bosque, en otros un desierto, en otros el mar. Pero en todos los casos son como, digamos, el mar podría ser también ese desierto y el bosque también. Es esta cosa expandida, infinita, que no se acaba nunca, ¿no? Dura,
oscura, que no tiene como, o sea, me costó mucho, creo que es lo que más me costó encontrar el final, que o sea, que además tampoco hay un final, no termina, también da para muchas interpretaciones, o sea, hay mucha esperanza, pero no sabemos si después los árboles van a seguir floridos o no, o va a volver otra vez otro espacio oscuro, ¿no? Pero son como estos eh, desiertos que no se acaban. El mar también, ¿no? O sea, yo me imagino embarcarte en esta oscuridad porque no se ve nada y es incierto todo lo que va a pasar, peligroso, árido. Sí, bueno, eso me estoy poniendo así como muy pesimista, pero eso es un poco, creo que eso, lo que quería con los fondos, ¿no? Con la oscuridad. Y hay a veces mucho prejuicio con ponerle fondos negros a los libros para niños, por ejemplo. Lo dicen mucho, ¿no? Como que no, eh, pero no sé, no me ha parecido que ningún niño se asuste del fondo negro, pero nada, eso. Sí, ahora que mencionas de justamente que el fondo y como la historia que tiene, que es básicamente la realidad de lo que pasa, ¿no? De esa tristeza, de esa travesía que pasan muchos migrantes. Y en el libro podemos ver que a pesar de todos esos sucesos de tristezas que se manifiestan en migrantes, pues hay potentes imágenes también en las que uno observa que esa oscura realidad va a terminar en algo positivo, ¿no? Y justamente encontramos circunstancias en las que aparecen señales de esperanza, ¿no? Y justamente ahí están los niños, ¿no? Que cumplen un rol fundamental ahí, ¿no? Que están como en la Mm. vanguardia de la caravana, que aparecen jugando con expresiones de sentimientos muy diversos. Eh, y claro, mi pregunta es, ¿qué rol cumplen los niños y niñas inmigrantes? A ver, bueno, primero, toda la historia parte un poco, es curioso, pero con estas fotografías que son de niños, ¿no? Y además en las que lo primero que me pasa como mamá es imaginarme a mi hija en una situación así. Y luego este personaje que comenté, que es este ratoncito que me lleva al siguiente dibujo, y que es justamente después de todo el proceso, digamos, de cambio de estilo, de oscuridad, de años de estar trabajando, el personaje final que ve este árbol como con flores, ¿no? Y hubo, o sea, al final, digamos, es un final que tiene, que lleva esta esperanza, ¿no? Aquí está. Sí. Bueno, no sé si por la luz, pero ahí está. Pero en el proceso, eh, en el camino, digamos, primero a mí me parecía que la esperanza estaba también representada en esto que comentaba antes, como en la interacción de los personajes, ¿no? En este cuidado, a pesar de ser, pues, no sé, un león, un conejito, ¿no? O el ratón que siempre va encima del elefante, que se supone que son, que los elefantes se asustan. Y ahí ya había algo como de, de cuidado entre ellos, eso ya era per se algo como de esperanza. Y hay una escena que al final no, o sea, hubieron en el proceso varios dibujos que también fueron descartados luego en la parte de la edición, ¿no? Pero hay un momento en que están los niños también, los personajes que son como niños, jugando.
porque lo impresionante, y lo sabemos, es que los niños son niños a pesar de las circunstancias más terribles. Incluso ahí juegan, ¿no? Tienen esa capacidad de escapar por momentos a través del juego. Entonces hay un momento en que están jugando, ¿no? Se ríen también, una escena comiendo. Pero el final, que fuera así, a mí me costó mucho. No sabía que de verdad, o sea, hubieron momentos en que me perdía toda la esperanza yo misma al ver eh, nada, todo lo que uno ve, ¿no? Con estas historias de migración. Pero no puedes robar esa esperanza, no se las puedes quitar. Más si lo que moviliza a estas personas es la esperanza de cambio, de que haya algo diferente, algo, aunque sea, digamos, no saben qué va a haber, pero por lo menos hay una posibilidad. Al otro lado no hay posibilidad, ¿no? Y eso que te mueve, esa esperanza que te empuja, digamos, a seguir adelante porque quieres salvarte del hambre o mejorar tu vida, está ahí. Entonces, ¿cómo no la vas a eh, plantear tú también en el libro? Y además, creo que es bien importante que, que hay esperanza si le hablas a los niños, porque esos niños son justamente esa, esa posibilidad de que el recibimiento o el otro lado sea mejor. O sea, digamos, aunque sea que suceda con uno, ¿no? Que puedan, no sé, de pronto hablar y preguntar y que se conmuevan con los personajes y que haya una mirada eh, como empática este, hacia las personas que vienen desde otros sitios, ya es una esperanza. Entonces, nada, eso es un poquito como es nuestra responsabilidad también. Isa, una compañera mediadora, Paula Andrea Vélez, nos hace una pregunta. Dice, ¿te fue fácil la aceptación de un cuento tan oscuro cuando tradicionalmente todo lo que se quiere para niños debe ser colorido y feliz? Sí me fue fácil la aceptación. La aceptación, me imagino que por parte de los padres, niños. Bueno, lo primero es que tuve la enorme suerte de tener una editorial comprometida, eh, que se arriesgó, que creyó en este libro, a pesar de que era un libro triste, con un fondo negro, sin texto, ¿no? A veces cuesta. Y me di cuenta después, porque claro, tú haces el libro nomás y después cuando lo confrontas te dicen, no, es que a los niños si no tienen texto es más difícil que los padres quieran eh, comprar libros sin texto, por ejemplo, ¿no? O hay editoriales que simplemente te dicen sin texto no hay forma. O bueno, o lo mismo con los libros oscuros, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve suerte y además fueron muy respetuosos de que fuera así, o sea, no endulcorar nada, no. Perdón, un momento, es que tengo un gato subido en la mesa y me está pidiendo, ya, nerviosa que desconecte todos los enchufes, ya se fue. Bueno, y, y de parte de los padres, no lo sé, creo que cuesta un poco. Otra cosa, claro, primero es esto del editorial que dijo, vamos, ¿no? Eh, pero luego no sabes si va a ser un libro que los adultos vayan a comprar.
porque es un libro triste, entonces dices, de repente, claro, es muy lindo y todo, pero no lo compran. Y sucedió, curiosamente, que ha sido muy vendido, o sea que hay muchos padres y mucha gente que sí quiere libros así, porque la vida no es solamente, como decía ella, de comer a colores y finales felices, ¿no? En la vida de los niños, además, hay tristeza, hay muerte, hay situaciones dolorosas, hay cosas incomprensibles, y es justamente por eso que se necesita también tener libros que les hablen de eso, que ayuden a poder procesar y comprender mejor ciertos temas que a veces son muy complejos. Y, y es a través de los libros, qué mejor que a través de los libros, para acompañar esos procesos, ¿no? Porque eh, los, los, los niños viven en esta sociedad, son parte de la sociedad, se dan cuenta de todo, ¿no? Y a veces no son muy conscientes, pero saben que algo está pasando. Eh, no sé, con este tema de la migración, por ejemplo. En los colegios hay niños que vienen de otros sitios, hay niños que no hablan el idioma, o ven a alguien en la calle, no sé, es como, ¿no? Sucede. Y entonces, justamente lo que tienen los libros, aunque sean a veces muy tristes o difíciles, es que puedes hacer esto, puedes abrirlo, mirarlo, volverlo a mirar, pasar la página, e incluso cerrarlo si no quieres seguir. O sea, es como tú marcas el ritmo, si te sientes seguro lo lees, si no, no, si quieres eh, puntualizar en algo, te quedas ahí, es una pausa, es un tiempo. Eh, y libros así con mediadores incluso, pues mejor, ¿no? Porque ayudan un poco a responder ciertas preguntas que pueden hacer los niños. Eh, eso, creo. Muchas gracias, Isa, por responder esta pregunta a Andrea. Bueno, Y ya otra cosita, estamos casi. otra Dime. cosita, que somos los adultos y los padres los que tenemos esa idea, creo, un poco errónea, porque o sea, yo he mostrado este libro a muchos niños, sé que es un libro muy triste, o sea, tiene una parte muy triste, ¿no? Tiene otra parte también que eh, es esperanzador y tal, pero asumen y ven la tristeza como algo mucho más natural de lo que pensamos. Entonces, cuando viene la imagen en que uno de los animalitos no termina o sea, no cruza, digamos, el mar y tienen que despedirlo, dicen, ay, es muy triste, pero sí, hace poco mi tío se murió, o mi mascota se murió. Entonces, es una manera de hablar de eso que de verdad que es mucho más natural de lo que pensamos para eh, los niños lidiar con estas cosas, ¿no? O sea, a través de la ficción así. Estoy de acuerdo contigo, Isa, de acercar, digamos, estos libros que abordan temas que siguen siendo todavía tabús, ¿no? Para algunas culturas y que justamente los libros pueden ser una herramienta para sensibilizar, para acercar, para conversar sobre ciertos temas que a veces los niños incluso creemos que los podrían afrontar un poco más que los mayores, ¿no? Entendiendo también que también son seres humanos y que también tienen su fragilidad y que les pueden incomodar ciertos temas, pero que es importante conversarlos, ¿no? Pero además en Eh, este tema puntual, o sea, la migración, ¿cuántos niños migrantes hay? Y migraciones forzadas, o sea, la mayoría son niños, niños que llegan no acompañados. O sea,
claro, hablarle a los niños, pero también son los niños los que están viviendo estas historias, como no, no tiene mucha lógica. ¿De qué los estás protegiendo? ¿De los otros niños, de lo que han vivido los otros niños, o de sus propias experiencias? ¿No? No, no solo migran los adultos. Bien, Isa, ya estamos por dar cierre a esta entrevista. Quisiera que tal vez nos pudieras compartir si estás en este momento en algún proyecto, eh, empezándolo, o hay ideas, o culminándolo, que quisieras adelantarnos algo. Bueno, estoy como libro trabajando en uno para el Fondo de Cultura Económica de México. Es el otro lado del espejo de Carroll. Feliz. Alicia, sí, Alicia en el País de las Maravillas, que lo ilustró Rebeca Lautremer. La otra. Y la segunda parte es la de Detrás del espejo, que Wow. ahí voy un poco lento, pero voy. Me está viendo Susana. Ya llego. ¿Este año Y sale editado o sí, no? debería, de todas maneras. Bien. Y luego hay dos temas que me interesan trabajar. Hay uno que está más desarrollado, que ya también es como Migrantes, un poco un álbum silencioso y personal, o sea, digamos, hecho por mí, eh, sin, sin, digamos, yo como autora integral del libro, eso. Y que toca también un tema un poco complicado. Eh, sí, sí, prefiero no comentar mucho, pero sobre la memoria, sobre el olvido, sí, esto. Sí. Bueno, esperamos que esos libros, bueno, que tengas toda la energía también, porque toma su tiempo el proceso creativo y bueno, también justamente en estas circunstancias de mundial en la que estamos, me imagino que requiere mucho tiempo y energía, ¿no? Y entusiasmo para culminar o empezar un proyecto. Sí. También, bueno, ahorita nos están viendo muchos público. Quisiera que también nos contara qué estás leyendo últimamente, si nos puedes recomendar un libro, o bueno, algo más extendido, puede ser un libro, una película, música también, para los espectadores. Les puedo, a ver, en el proceso mientras hacía el libro, hubo un momento previo a que comenzara a trabajar con la editorial, que digamos estaba haciéndolo como bastante sola, y entonces me acompañaron algunas películas, algunos libros, algunos textos, y muy altamente recomendables. Uno de ellos es una película que se llama El paso suspendido de la cigüeña, de Theo Angelopoulos, y al inicio del libro es el único texto que yo puse, es una pequeña cita que dice: ¿cuántas fronteras ha de cruzar un hombre para llegar a casa? Bueno, la película es una maravilla. Angelopoulos es un director espectacular, que murió, pero bueno, si pueden ver esa o alguna de él, que son muy buenas todas. Luego, La analfabeta, de Agatha Christoph, me gustó muchísimo. Es una autobiografía pequeñita. ¡Ting! Esta. Poesía me gusta mucho. Eh, Javier Heró, que es un poeta peruano. El viaje se llama el libro, que nada, que me marcó como bastantes imágenes en el proceso. Szymborska, que me gusta mucho, es otra poeta.
Eso creo. Mi papá, que se llama José Watanabe, es muy bueno, no porque sea mi papá, juro que es un Ya. gran poeta peruano. ¿Y en algún libro en especial Están las obras completas en pretextos, editado en pretextos, que es, pero bueno, tiene varios, tiene un montón de libros publicados, sí. Es bueno. ya? Bueno, creo que nos vamos con un largo listado para ver, para leer, para sentir, ¿no? Isa, quiero felicitarte de verdad por haberte tomado el tiempo de crear una historia tan conmovedora, con un gran mensaje emocional, además social y temático en estos tiempos de incertidumbre también, pero de esperanza. Y bueno, me parece que es un libro, como te lo había mencionado, para que nosotros los mediadores podamos llevar a nuestros espacios, compartir con los niños, además de los niños, otras edades, y escuchar sus reflexiones y bueno, y también que puedan sentirse algunos de estos públicos identificados con este drama, pero Mm, también saber que hay gente que está trabajando por los migrantes, por los refugiados, bueno, por esta población, ¿no? Y sobre todo por los niños. Así que ha mm. sido un honor compartir este episodio de Jueves de Libro contigo, Isa. Agradezco en el nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio de Educación, de la Organización de Estados Iberoamericanos, por tu exposición para esta entrevista. Nada, muchísimas gracias a ti también, que ha sido, me ha encantado, y gracias a los que la han visto y a los que me han invitado. Bien. Bueno, Gracias. muchas gracias a quienes estuvieron viendo hoy. Los invito a quedarse, a que puedan ver otra edición de Jueves de Libro 2 semanas más, donde nos acompañará la escritora Sonia Manzano y la directora de Colibrí IBI Chile, Constanza Mequis. Hasta una próxima. Chao.